1. Esperé a la Unai en la caja durante 3 horas. No fue hasta que el aire acondicionado demasiado caliente me mareó que Unai finalmente respondió a mi mensaje. Simple. Un signo de interrogación. Lo enviaré de inmediato. ¿Por qué no has llegado todavía? Unai, lo siento. Olvidé tu cumpleaños. Envió otra voz. Y hubo mucho ruido. Débilmente el ruido de un DJ de bar. Tengo un anillo de diamantes nórdicos allí como regalo para ti. Hay una cita. No hables de eso. Agarré mi teléfono con fuerza. La Unai me ha tratado con mucha frialdad últimamente. También se está volviendo cada vez más olvidadizo. Ese anillo de diamantes se lo regaló a Ona, mi hermana titular. Me mordí el labio inferior y contuve las lágrimas. Justo ahora. Ona me envió una foto y luego la retiró un segundo más. Pero lo vi de todos modos. En la imagen. La Unai la sostenía en brazos y la besaba muy fuerte. Al fondo hay una cabina de bar con poca luz. Ona, lo siento. Hermana. Se lo envié a la persona equivocada. Me dolía el corazón involuntariamente. Salí en silencio e hice clic en el avatar de la Unai. Bloquea y elimina un dragón. Salí de la caja y el guardaespaldas se adelantó y me abrió la puerta del coche. El viento frío golpeó su rostro, ahuyentando el calor en este momento. Giré la rueda aturdida y aceleré hacia la barra. No seré como Internet. Para reproducir una escena de atrapar a una amante en la sala principal. Porque todavía no soy la novia de la Unai. En el mejor de los casos. No soy más que un pez tonto en su estanque. Con un poco de dinero. ¡Qué humildad! ¡Qué ridículo! Me paré al lado de la cabina y observé fríamente cómo Unai y Ona jugaban a agarrarse los dedos. Perdido. Unai extendió las manos y levantó la cabeza para tomar el vino de Ona. Luego le enganchó la barbilla y se inclinó para besarla. Ona sonrió coquetamente. Medio empujando. Medio encima. El hermano y la hermana Unai nos están observando. Fue entonces cuando la Unai se fijó en mí. Inconscientemente enderecé la espalda. Parece que todavía quiere dejar una impresión de hielo y jade a la Unai. Pero Unai me miró como un perro callejero. Y su voz era lánguida. ¿Qué importa? Se atreve a preocuparse por mí. De todos modos. La he estado pescando durante todos estos años. No se cansa y todavía estoy molesto. Cada palabra es desgarradora. Y no hay sangre en matar. Ona enganchó con entusiasmo el cuello de Unai. Mitad coqueta. Mitad forzada. Eso es. Mi hermano también se molestará conmigo. La Unai la miró con una sonrisa ambigua. Mi hermana está tan entusiasmada que no puedo soportar estar molesta. Después de decir eso, volvió a besar a Ona como si no hubiera nadie cerca. Copié la botella del escenario. Me acerqué a la Unai y la vertí. Unai, me pones enfermo. Ona gritó y me apartó apresuradamente. Yendo ansiosamente a limpiar a Unai. Unai se burló. Naya, eres algo así. El vino tinto corría por su rostro delicado y hechizante. En la penumbra del bar. Se ve espeluznante y hechizante. Retrocedí medio paso incontrolablemente. Este hombre nace con un aura violenta. Es como un veneno con un brillo de miel. Fascinante para acercarse. Pero solo para ser herido hasta la médula. Yo soy el mejor ejemplo de eso. No estás enojado. ¿Qué pasa? Unai se acercó y me agarró la mandíbula violentamente. Era tan poderoso que casi erróneamente pensé que sus huesos habían sido aplastados. Lamiéndome mientras me llamas repugnante. Enojado. Verás. No importa cuán enojado estés. No puedes vencerme. Naya. Eso se llama barato. ¿Sabes? Temblaba de dolor y las lágrimas brotaban incontrolablemente de mis ojos. Hay una voz que grita en el fondo de mi corazón. Unai. No puedes menospreciarme así. 10 años de primer amor. 10 años de amor secreto escondido en el fondo de mi corazón. Todo se rompe en escoria en cada palabra de la Unai. Unai me soltó con frialdad y me apartó. Es como tirar una muñeca rota y sucia. Ona inmediatamente se adelantó para cuidarlo, fingiendo ser extremadamente delicada. Las miradas de la gente a su alrededor se mezclaban con schadenfreude. Desdén y desdén. Las yemas de mis dedos temblaron levemente y me sequé las lágrimas de las mejillas. Por fin se acabó. La Unai tiene razón. Solo estoy enfermo. Sé que ha nacido para ser pródigo. Pero todavía fantasea con ser el que devuelva al hijo pródigo. No fue hasta que me lastimé que me di cuenta de lo estúpido que era. Afortunadamente. No será así. Nunca más.
Todavía recuerdo el día que me enamoré de Launay. Fue en un callejón donde Launay saltó de un alto muro y ahuyentó a golpes a los matones que pedían dinero. Me miró y silbó un poco coquetamente. Me sonrojé al instante. Yo no sabía que era de Launay en ese momento. El príncipe más poderoso del círculo de Pekín. Solo recuerdo que me llevaba en moto y conducía por el centro de la ciudad. Entonces, ¿cuándo comenzó el adolescente lascivo a ponerse podrido y apestoso? Launay fue a una discoteca por primera vez y abrió una habitación con una chica extraña por primera vez. Lo sé, pero no tuve el coraje de complacerlo de esa manera. Porque una vez lo escuché en la fiesta de la generación anterior. A la familia de Launay le gusta una nuera digna y reservada. En aras de estas 4 palabras, he mantenido una falsa seriedad durante 10 años. Me dije a mí misma que me iba a casar con un miembro de la familia de Launay. Como resultado, me convertí en la llamada dama Naya inalcanzable a los ojos de los demás. Pero esos son falsos. Ninguno de ellos lo sabe. No me gusta el aroma de un restaurante elegante. No me gusta el lujo de las pieles de alta costura. También estoy obsesionado con el placer del alcohol. También me detuve en el ajetreo y el bullicio de la multitud de cantos y bailes. Al igual que ahora. Abre una tarjeta y sírvela con una copa de vino. Es genial. Salí del bar borracho. Con pasos desordenados. Un Cayenne estaba aparcado justo delante de la puerta. Bostecé y miré hacia arriba. Y me recibió un rostro hermoso y agudo. Con la nobleza y la indiferencia del superior. Tan sagrado. Pero tan atractivo. Es un poco como Launay. Recordé lo que había oído sobre el escándalo del bar y mi corazón tembló. Un extraño impulso y calor se extendieron por todas mis extremidades. Aprovechando el momento en que pasé junto a esta persona. Con los pies torcidos. Luego, se abalanzó sobre su brazo. Un par de ojos lo miraron con un chorrito de agua. «¿Puedes ayudarme, hermano?» Me temblaba la voz. Por la emoción y el nerviosismo. El hombre entrecerró los ojos y me miró por un momento. Su timbre era frío y bajo. «¿Estás seguro de que me quieres?» Asentí con la cabeza. Se rió entre dientes. Hasta que lo llevaron al auto. E incluso el respaldo del asiento se bajó íntimamente. Mirando su rostro cercano. Tardé en reaccionar. Este hombre es familiar. Es muy similar al gigante legendario que ha sido pasado por todos en el círculo de Beijing. Pero nadie se atreve a cometer un error en persona. El jefe de la familia Unai en el área de Beijing. El hermano mayor de Unai. Ignacio. ¿Qué más quieres que haga? Ignacio se quedó un momento mirándome los labios. Gemí y me moví un poco inquieto. La temperatura dentro del coche ha subido de forma extraña. Los dedos de Ignacio estaban ligeramente fríos y llevaba un pequeño anillo de plata en el dedo anular, colgado de mi cintura. Un poco asustado. Al ver que no respondía, Ignacio se impacientó un poco. Las yemas de sus dedos se movían, como una serpiente, escabulléndose bajo mi ropa. La voz es suave y peligrosa. Parece que estás luchando un poco. Entonces, comencemos con lo más simple. Para cuando entré en pánico. Ya era demasiado tarde. No pude evitar respirar hondo. Como si se estuviera ahogando. Abrazó con fuerza el cuello de Ignacio. Soy como estar a la deriva en un mar sin límites. Y solo la persona frente a mí puede salvarme. La casi extinción del placer me llevó a abrazarlo con más fuerza. Ignacio me besó simbólicamente. Después de la alarma inicial. Era una sensación que no había sentido en 18 años. Ese es el tipo de felicidad que la Unai no me puede dar. Siento a Ignacio con los ojos cerrados. Pero no pude evitar recordar los rumores en el círculo. La gente dice que Ignacio está en el poder desde muy joven y actúa sin piedad. Pero en realidad es por Unai. Ignacio era muy protector con su hermano. Con el fin de proteger a la Unai. Ignacio incluso se atrevió a robar personas del mercado negro. Además, no dudó en cortarse el dedo anular. Tanto es así que más tarde, para tapar las cicatrices, Ignacio lució un anillo de plata regalado por la Unai. Como resultado, algunas personas hicieron un escándalo por los anillos de plata. Se emocionó y dijo que a Ignacio le gustaba su hermano. Es un tipo. Pero ahora este hombre a mi lado es muy diferente de los rumores. Como una dosis muy potente de veneno. Solo unas gotas. Es suficiente para matar. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo hasta el amanecer. Una brizna de panza de pez blanca fuera de la ventana del coche. Estaba tan agotada que me desmayé. Ninguno de los vestidos estaba intacto.
El traje impecable de Ignacio ya no es el mismo. Es realmente un desastre. Estaba mareado y olvidadizo. Subiéndose a la espalda de Ignacio, exclamó en voz baja: «Ignacio, hermano». Ignacio no respondió. Me sorprendí un poco y bajé la cabeza para mirar, solo para descubrir que estaba dormido, brillando en la tenue luz. El rostro de Ignacio se volvió cada vez más hermoso. También hubo un leve rubor. Me quedé mirando a Ignacio por un momento y de repente tuve una idea. Si pudiera tomar la mano de Ignacio y aparecer frente a Launay. Eso debe ser divertido. Pensé que esa noche en el bar se convertiría en un sueño. En la vida futura nunca más tendré ningún cruce con la familia Unai. Pero mi papá estaba arruinado. Hace 3 días hubo un gran problema en la cadena de capital de la empresa de mi familia. Todas las industrias de mi familia han sido congeladas. Mi papá tomó mi mano y me suplicó temblando. Me pidió que me casara con Ignacio y buscara ayuda en la familia de Launay. Papá sabe que te gusta Launay, pero él no es la persona que puede hablar contigo. Papá ha hecho todos los arreglos y el presidente de Ignacio también ha estado de acuerdo. Por el bien de mi familia. Tengo que hacerte daño una vez. Naya. Ona se escondió detrás de mi papá y lloró hasta llorar. Parece que tengo en mente lo mejor para mí. Ona cuidará bien de papá. Hermana. Siéntete libre de casarte. Se convirtió en la última compañera de Launay e intentó por todos los medios presumir ante mí. Los miré fríamente. Mi papá pensó que me estaba negando. Sacudió su cuerpo y me abofeteó con ira. Llámame lobo de ojos blancos. Ona se regodea aún más. Moví la comisura de mi boca y miré al padre y a la hija que respiraban por una fosa nasal. Realmente lo siento por mi madre que está en el hospital. Cuando mi madre se casó con mi padre. Se casó. Fue estúpido por parte de Ona dejar atrás a Xiao Sansheng. Excepto cuando solicita inversiones. Mi papá nunca piensa en mi mamá. Y sé desde hace mucho tiempo que mi padre solo le dejó el patrimonio a Ona. Si permaneces en una familia hipócrita durante mucho tiempo, todo tu cuerpo olerá mal. Pero finalmente acepté. Solo quiero que me devuelvan las acciones de mi madre. Luego, llévala al extranjero para recibir tratamiento médico. Ya no me importa el desorden en casa. En la fiesta de compromiso me encontré nuevamente con Ignacio. Todavía vestía un impecable y exquisito traje de alta costura. Sus cejas son hermosas y exuda encanto maduro. Donde quiera que iba, la gente cedía. Nos volvemos a encontrar. Ignacio sonrió levemente, con una expresión un tanto ambigua. Mi cara se sentía caliente. Me vinieron a la mente de nuevo las escenas del coche. Todos los invitados se rieron y nos elogiaron a Ignacio y a mí por ser una pareja perfecta. Se comprometió conmigo, lo que anuló por completo los rumores anteriores. Todos los presentes sabiamente permanecieron en silencio. Después de todo, en este mundo, Ignacio es quien verdaderamente dice la verdad. Ona entró por la fuerza y dijo en voz alta: «Vaya, mi nuevo cuñado y mi hermana son la pareja perfecta». Era demasiado ruidosa y llamaba la atención. Ignacio frunció el ceño. Había un poco de disgusto en sus ojos cuando miró a Ona. «Ona», sin darse cuenta. Sonrió y le entregó a Ignacio una copa de champán. «Cuñado, no lo sabes. Cuando mi hermana estaba en la escuela, a ella le gustaban más los ídolos famosos. En ese momento, también dije que mi hermana podría casarse con una pequeña estrella en el futuro». No pude evitar reírme. Estúpido. Cualquiera con cerebro puede ver a través de la mente de Ona. No puede esperar para abrir una brecha entre Ignacio y yo. Es una pena que mi cerebro no sea lo suficientemente inteligente. En cambio, se convirtió en payaso. Al parecer Ignacio también lo cree. Mantuvo una sonrisa decente, pero sujetó mi cintura con sus manos. Sí. Es hora de que el tío encuentre un matrimonio para la señorita Ona. Creo que la señorita Ona realmente no está dispuesta a ser la segunda detrás de los demás. La expresión de Ona cambió. Mi papá no se atrevía a ofenderlo. Simplemente se frotaba las manos y decía que sí con una sonrisa. One vio esto. Su cara se puso roja. Se escondió detrás de mi papá y se quedó en silencio. No pude evitar reírme. Ignacio es muy bueno diciendo malas palabras. Pero esta sensación de estar protegido es realmente genial. Miré a mi alrededor y no vi a Launay. Por desgracia. Realmente lo siento por mi hermana. Su padre era un cobarde y también se reían de su identidad como hija ilegítima. Incluso el único príncipe azul que podía ayudarla no apareció. El último paso de la ceremonia de compromiso.
Ignacio se arrodilló y me puso el anillo. También era un anillo elaborado en plata de ley, brillando con una luz deslumbrante y rica. Ignacio besó el dorso de mi mano. Cuando levantó la cabeza, la luz arrojó una gran cantidad de brillo en sus pupilas. Ignacio dijo en un volumen que solo yo podía oír: «Cierra los ojos». Al segundo siguiente, un beso cayó suavemente sobre mis labios. El foco hizo clic. Parece congelar el momento. Ignacio tiene una tradición en su familia. Las chicas que ya estén comprometidas pueden mudarse directamente a la casa de Ignacio. Esa noche, Ignacio envió un coche a recogerme. Mi papá me vai o Ona todavía está enojada por el día y se esconde en la habitación y no sale. No me molesté en prestarle atención. La villa de Ignacio era enorme, pero el ama de llaves no me dejó deambular y me llevó directamente a la habitación de Ignacio. Es como si estuviera guardando algún tipo de secreto. Antes de que el mayordomo se fuera, lo agarré rápidamente. No está aquí el segundo joven maestro. La mirada del mayordomo de repente se volvió mucho más inquisitiva. Probablemente recordé la horrible anécdota que lamí Unai antes. No me sorprendió. Y le expliqué con calma. Solo quiero visitar a mi tío. La generación anterior de la familia Unai ha fallecido, dejando solo a los hermanos Ignacio. Oh. El segundo joven maestro ha estado compitiendo recientemente y no ha regresado en mucho tiempo. Lavante una Saya. Coche de carreras. Está muy en línea con las características de la Unai. ¿Te preocupas por él? La voz de Ignacio sonó fríamente detrás de él. No. Inconscientemente lo nego. Giré la cabeza y miré a Ignacio. De alguna manera, su rostro parecía un poco pesado. Enojado. ¿Cuánto sabe de mí y de su hermano? No pude evitar pensar en ello. Ignacio ya había caminado delante de mí. Las yemas de sus dedos fríos pellizcaron suavemente mi barbilla y sus ojos eran más profundos que la obsidiana. Me recogió. La súbita sensación de suspensión me obligó a abrazar con fuerza el cuello de Ignacio. Pero oí una risita baja del joven. ¿Por qué no me llamas hermano? Nadie estaba más feliz que Naya esa noche. Ignacio es extremadamente opresivo. No me atreví a enfrentarme a él. Mi cara ardía incontrolablemente. Fue el alcohol catalizado esa noche. Pero ahora estoy sobrio. No soportaba las repetidas preguntas de Ignacio. Así que tuve que agachar la cabeza y susurrarle hermano. Ignacio finalmente sonrió con satisfacción. Nació guapo y se veía aún mejor cuando se reía. Me quedé un poco atónito. Ignacio me llevó a la cama. Pensé que Ignacio iba a repetir esa noche en el coche. Y incluso listo. Pero Ignacio me dejó y se acostó a mi lado. No hubo el menor movimiento. Me sorprendió un poco. Después de un rato, levantó la mano y sacó la lámpara de noche. En la oscuridad, escuché la respiración uniforme y poderosa de Ignacio. Y un susurro. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve tan relajada. Tal vez sea porque estás a mi lado. Mi corazón se estremeció. Es como ser golpeado duramente por algo. Se suponía que compartir la cama con un hombre que no conocía desde hacía unos días era estresante. Pero por alguna razón, acostado al lado de Ignacio de esta manera, me sentí aliviado. Incluso dormí una larga noche que no había visto en mucho tiempo. Fue una noche tan tranquila y pacífica como la víspera de Navidad en Beowulf Killing. Cuando desperté, Ignacio ya no estaba. Me di la vuelta y de repente toqué una cosa genial en mi palma. Es largo y tiene numerosas espigas que sobresalen de su cuerpo. Esta sensación. Abrí los ojos de golpe y vi una maza a mi lado. Mi primera reacción fue ser un ladrón. Solo más tarde me di cuenta de que ahora estaba en la casa de Ignacio. La mansión superior en el círculo de Beijing. El sistema de seguridades. Naturalmente. El más poderoso. Entonces, ¿de dónde vino esta cosa? Me levanté de la cama con ligereza. Pero me sorprendió lo que vi. No es de extrañar que anoche Ignacio quisiera llevarme. El suelo estaba lleno de mayales. Cadenas. Correas. Velas. Qué pervertido cómo llegar. Sentí un escalofrío en la espalda. Se me resbalaron las plantas de los pies y me caí. Duele. Al mismo tiempo, la puerta se abrió. Ignacio lució un camisón de seda con escote holgado y mirada lánguida. Tengo pánico a que me atrapen. Ignacio. Ignacio frunció los labios y sonrió. En realidad un poco tímido. Ah, ya lo has descubierto. Se refería a los terribles instrumentos que estaban por todo el suelo. Inconscientemente me encogí en la esquina.
Ignacio se acercó a mí sin prisa. Era alto. Bloqueaba la mayor parte de la luz de la mañana. Exudando plena coercion. Cerré los ojos casi con resignación. El tormento imaginario no llegó. Ignacio levantó suavemente mi barbilla y trazó la forma de mis labios con las yemas de sus dedos. Ambiguo y peligroso. Naya no quiere que use estas cosas contigo. Verde. Entonces, tienes que ser amable. Ignacio me acompañó al hospital a ver a mi mamá. ¿Quién hubiera pensado que el embadding se topó con Unai y Ona? Miré en la dirección en la que iban. Era ginecología. De repente, tuve una corazonada. Ignacio me pellizcó la cintura. ¿A quién estás mirando? Negué con la cabeza e inconscientemente lo negué. Nada. Los ojos de Ignacio se oscurecieron. Pero no dijo nada más. Pero sentí que dos ojos estaban pegados a mi espalda todo el tiempo. Familiar y frío. Después de la visita, Ignacio me pidió que lo esperara en el coche. Bajé la calefacción y estaba a punto de cerrar los ojos y dormir, cuando llamaron a la ventana. Así que mi cuñada eres tú. Naya. Unai me miró con una sonrisa que no podía llegar al fondo de sus ojos. Ona estaba detrás de él, mirándolo con los ojos rojos. También tenía un fajo de papel en la mano, como el informe de una prueba de embarazo. La Unai parece no estar al tanto. No puedo esperar a encontrar a alguien que se haga cargo. Realmente está subvirtiendo mi impresión de ti. Bajé la ventanilla y respondí con calma. ¿Qué? Cuando vi que ya no te lamía. Rompí la defensa. Si es que antes tenía alguna obsesión con la Unai. Ahora, solo quiero darle una buena paliza. Un pepino sucio y podrido realmente no se siente como un rompecorazones. Incluso si es una luz de luna blanca joven. Después de que se pudre. Es solo un arroz sucio y pegajoso. ¿Cómo te atreves a contestar? Unai inmediatamente se enfureció y levantó la mano para darme una bofetada en la cara. No me escondo de ello. Porque Ignacio está aquí. Agarró a Unai por el cuello y lo retorció. Unai estaba furioso. Pero en el momento en que vio a su hermano, se calmó. Ignacio no lo dejó ir. La Unai fue golpeada casi unilateralmente. No fue hasta que fue golpeado que Ignacio lo dejó ir. A tu cunada. Recuerda mantener tu boca limpia. Ignacio advirtió condescendientemente a la Unai. Después de subirse al auto, Ona se atrevió a dar un paso al frente para preocuparse por la Unai. La Unai se sintió avergonzada y alejó a Ona. Ona cayó al suelo llorando, agarrándose la parte inferior del abdomen. La apariencia miserable de este par de hombres y mujeres me hace sentir muy aliviado. Volviendo la cabeza y sonriendo a Ignacio, dijo: «El hermano es tan poderoso». Ignacio me miró sin decir una palabra, con los ojos oscuros. Sus mejillas se enrojecieron. Es como una timidez incómoda. Esa noche, Ignacio me volvió a mostrar su fuerza, incluso más cruel que aquella vez en el coche. Aprovechando la oportunidad le pregunté a Ignacio: «Hermano, dicen que usted tiene una relación estrecha con la Unai. ¿Es cierto?». Al oír esto, Ignacio obviamente se detuvo. La luz de la luna brillaba en su rostro desde un lado, bloqueada por los huesos superiores de su nariz, haciéndolo medio oscuro. Parecía estar mezclado con una vacilación indescriptible. Después de mucho tiempo, Ignacio suspiró. «No pienses en estas cosas. Estar bien». Tembo. Tal vez fue porque su voz era tan baja y suave que se me puso la piel de gallina. Ignacio puso sus palmas en la parte de atrás de mi cintura y preguntó: «¿Aún estás amargado?». Negué con la cabeza inconscientemente. Pero Ignacio se rió entre dientes. «Eso es bueno». Poco a poco me di cuenta de lo que significaba. Soy como un barco a la deriva en la tormenta, atrapado sin ningún lugar a dónde ir. Al final, me acorralaron y tuve que tomar la iniciativa de acercarme al centro de la tormenta. Sin embargo, lo que me recibió fue una ola turbulenta tras otra. Todos dicen que Ignacio es genial. No solo las empresas trabajan con vigor y determinación. Ni siquiera en privado está dispuesto a sucumbir ante los demás. No sé cuánto tiempo tomó. Estaba tan exhausto que me desplomé en los brazos de Ignacio. Le acarició suavemente el pelo como si estuviera calmando a un gato. Cerré los ojos en paz y escuché los vigorosos latidos de su corazón. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, Ignacio de repente me besó en la frente y susurró: «Nunca he tenido a nadie más que a ti». «Naya». Más tarde, le pregunté en voz baja al ama de llaves. Solo entonces conocí algunos de los acontecimientos pasados de los hermanos de la Unai.
Por ejemplo, Launay no es hermano biológico de Ignacio. Es huérfano de un viejo amigo después de que el abuelo de Ignacio muriera joven. Tras la muerte de su viejo amigo, el abuelo de Ignacio lo reconoció como su nieto. Ignacio estaba robando gente en el mercado negro solo para salvar a su hermano nominal. La familia Ignacio aporta los mejores recursos a Launay, pero no esperaba que Launay se volviera cada vez más corrupta a medida que crecía, cometiendo todo tipo de maldades. Entonces Ignacio no se molestó en preocuparse por él. Sin embargo, Launay confió en el poder de la familia Ignacio para volverse cada vez más imprudente. La noche que me humilló en el bar. Después del espectáculo, se suponía que debía reservar una habitación de hotel con Ona, pero debido al exceso de velocidad, mató a la amante de otro cocodrilo gigante en el círculo de Beijing. El cocodrilo gigante no era una persona común y corriente e inmediatamente afirmó que no dejaría ir a Launay. Cuando conocí a Ignacio, acababa de terminar de negociar con el cocodrilo gigante por este hermano tacaño. Se destinan leña y fuego. El ama de llaves probablemente quería venderme un favor. Así que bajó la voz y dijo. El anciano le dijo a su marido antes de irse que podía abandonar al segundo joven maestro si fuera necesario. Sonrei levemente. Veo. Ignacio no se aferró al pasado entre Launay y yo. Como cortesía. También quiero ayudar a Ignacio a salir del apuro. Medio mes después. Es el cumpleaños de mi papá. Regresé a mi casa con Ignacio. Durante el banquete, mi papá siguió mencionando los fondos a Ignacio. Intentionalmente, oh no. Ignacio aceptó invertir con la condición de que recuperara las acciones de mi madre. Básicamente, fue una forma disfrazada de obligar a mi padre a abdicar. La expresión de mi papá cambió de repente. No me sorprende. Ignacio me sirvió un plato de sopa y tranquilamente me consoló. No te preocupes. Yo me encargaré de ello. Mi corazón se calentó. Un momento después, Laona tomó la mano de Launay y realizó una destacada aparición. Launay todavía estaba vestida como un dandy y sus ojos recorrieron mi rostro intencionalmente o no. Ona pareció sentir algo y apretó sus brazos una y otra vez. Miré juguetonamente el vientre de Ona. Ahora hay otro rumor en los círculos de Beijing. Launay está dispuesta a ayudar a Laona. Los dos se enamoraron e incluso Ona quedó embarazada antes de casarse. Pero sabía que el día que fui al hospital Launay había decidido pedirle a Laona que abortara el feto. Ahora estas palabras son solo Ona entrando en pánico y tratando de obligar a Unai a casarse. Pero el pródigo nunca cederá su pedazo de océano por una sola persona. Lo entiendo. Ona no. Casi se estaba volviendo loca y no soportaba ver a Launay mirarme otra vez, tratando de ridiculizarme de todas las formas posibles. No esperaba que incluso si mi hermana está comprometida, todavía le gustara mirar a los novios de otras personas. No sabes. Cuñado. Que a mi hermana le gustaba hacer esto cuando estaba en la escuela. E incluso le robó un hombre a una hermana mayor. Las palabras de Ona fueron tan vulgares y simples que ni siquiera mi papá pudo soportar escucharlas y suspiró repetidamente. Ona se mordió el labio inferior con fuerza, con lágrimas en los ojos lastimosamente. Ignacio finalmente levantó los ojos para mirarla. Eres muy libre. Mi quid atenito. Era la primera vez que escuchaba la fría voz de Ignacio. Laona obviamente estaba asustada. Lloró y pidió apoyo a Launay. Launay se limitó a beber una taza tras otra y no se preocupó por ella en absoluto. Incluso mi padre estaba agotado mental y físicamente. Por primera vez, regañó enojado a su preciosa hija ilegítima frente a los forasteros. Ona se quedó sola y finalmente se derrumbó y lloró. Ignacio se burló y abrazó mi cintura. No molestaré a mi tío para que no se ocupe de los asuntos domésticos. Etc. Launay se puso de pie vacilante. Tenía los ojos rojos y me miraba fijamente, describiéndolo como extremadamente aterrador. Ignacio frunció el ceño y me protegió detrás de él. Launay se rió y me señaló. Hermano. Dame tu cunada. Déjamelo a mí y saldré inmediatamente de la casa de Ignacio. Está bien. Ignacio dijo fríamente. Eres digno. Launay se encogió de hombros. Fue muy generoso. Soy digno de ello. Pregúntenle a todos los que están aquí, que no saben que he tenido relaciones sexuales con Naya. Rápidamente agarré la mancha blanca. Estás diciendo tonterías. Me volví para mirar a Ignacio. Su expresión era extremadamente fría, como un trozo de hielo que no se podía derretir. Ignacio parecía haber perdido la sensación de seguridad de repente y comenzó a besarme desde el momento en que subió al auto.
Era tan fuerte que parecía estar frotándome contra sus propios huesos y sangre. Ignacio jaló mi barbilla obligándome a mirarlo, susurrando como un demonio. Vistnaya. Alguien te quiere arrebatar. Estaba acalorada y urgente, llorando y rogándole. Ignacio suspiró y se inclinó, bloqueando toda la luz. Esta noche Ignacio me llevó a ver muchas de sus cosas, llamado eufemísticamente el Nuevo Mundo. Tanto es así que cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba extremadamente mareado. Pero cuando vi que la persona sentada a mi lado no era otra que la Unai, toda la persona se despertó de repente. Inconscientemente saqué la colcha para cubrir mi pecho y pregunté con algo de miedo: ¿Cómo entraste? Unai se inclinó y me di cuenta de que tenía los ojos terriblemente rojos. Me acarició el brazo, con los ojos un poco obsesionados. Naya, no te gustaba más antes. Si quieres rechazar pero aceptar este método, es casi suficiente. Lo evité asquerosamente. Levanté la mano y lo abofeteé. Puedes dejar de ser tan narcisista. La Unai fue derribada por mí, después de un momento de silencio. De repente se echó a reír. Sí, estaba confundido antes. Lo siento, Naya. Por favor, perdóname. Fruncí el ceño con disgusto. No me llames así. Me da asco. A nadie le importan tus disculpas, así que no te dejes conmover. La Unai sacudió la cabeza, pareciendo paranoico. No. Me equivoqué. Say Kami Adias. Así que rompí con Ona y con todas las mujeres. Mientras vuelvas, te estaré esperando. Naya. Me burlé y me reí. Guardate Unai. Tengo miedo de enfermarme. La Unai guardó silencio. No quería tener más problemas con él. Así que extendí la mano y presioné el timbre, queriendo llamar al ama de llaves. Pero de repente la Unai le agarró la muñeca y todo su cuerpo fue arrastrado entre sus brazos. Dialoir. Estaba asustado y luché mucho. La Unai era como una vaca que había aceptado su destino, agarrándome con fuerza por los hombros y besándome como si estuviera en peligro mi vida. Olía muy fuerte a tabaco y alcohol, lo que me hizo sentir mal del estómago. La sequedad me golpeó en oleadas y derramé lágrimas fisiológicas. Urs. Ignacio. Salveim. Hacer clic. Escuché el sonido de una bala siendo cargada. Un cañón negro alcanzó la espalda de la Unai. Lo puso rígido. Sin atravers a movers. Ignacio estaba detrás de él, condescendiente, con una luz aterradora brillando en sus pupilas, como un demonio sura del infierno. Ignacio chasqueó la lengua, pareciendo un poco preocupado. Recuerdo que te lo advertí. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Te niegas a cambiar a pesar de las repetidas advertencias. Unai. La UNAI tembló violentamente. No. Me equivoqué, hermano. Ignacio sacudió la cabeza disculpándose. Qué maravilloso es que la gente en casa sea tan complaciente. En el momento en que apretó el gatillo, la Unai cayó al suelo asustada. No pude evitar gritar. Sin embargo, la sangre esperada no brotó. La Unai jadeó en busca de aire y quedó en shock. Ignacio sonrió y extendió la pistola de juguete en la palma de su mano. Broma cumplida, hermano. Luego, le dio una patada en el corazón a la Unai con mucha fuerza y sin piedad. Me acurruqué debajo de la colcha y fui testigo de esta paliza unilateral. Los golpes golpearon la carne y la sangre voló por todas partes. Nadie se atrevió a subir para interrumpir la pelea, por miedo a ofender al gran jefe. Al final, la Unai fue pisoteada bajo los pies de Ignacio con el rostro magullado. Eso es bueno. Ignacio le dijo con una sonrisa. Había una malicia infinita en un par de ojos profundos. La UNAI tembló violentamente. Ignacio levantó la mano y rápidamente apareció el mayordomo que se escondía en la oscuridad y puso el pañuelo en la palma de Ignacio, para que él limpie la sangre. Los ojos de Ignacio se dirigieron a mi rostro, como en una advertencia. Después de que se llevaron a la Unai, Ignacio me preguntó: «Naya, ¿me tienes miedo?». No pude evitarlo y asentí levemente. Ignacio suspiró y envolvió sus delgados brazos fuertemente alrededor de mi cintura. «No tengas miedo. No te haré daño. Solo tú». Ese día Ignacio me abrazó y dijo muchas cosas. Una imagen muy lejana apareció en mi mente. Hace más de 10 años fui con mi madre a inspeccionar la residencia social que lleva su nombre. Acabo de salvar a un niño que estaba siendo acosado.
Ese pequeño niño es en realidad el Ignacio perdido. Si el padre biológico de Launay no hubiera actuado precipitadamente, la gente del mercado negro no habría atacado a Ignacio tan rápidamente. Cuando era niño, soportó abusos extraordinarios. Incluso dejó una sombra grave y provocó enfermedades mentales. Por eso, Ignacio siempre ha estado resentido con el padre biológico de Launay. Cuidar de Launay fue solo un favor para su abuelo. No pude evitar tocar el dedo anular de Ignacio. El anillo de plata cubría la cicatriz de su dedo roto. «Todavía te duele aquí». Ignacio negó con la cabeza y se apoyó en mi oreja como un perro peludo gigante. Su aliento era cálido, quemando cada centímetro de mi textura. No pude evitar encogerme. Había mucho silencio a mi alrededor, tanto que podía escuchar los latidos del corazón de Ignacio. Ignacio tomó mi mano, la llevó a sus labios y me besó suavemente. Sus ojos eran oscuros y conmovedores, al igual que el océano en el polo norte de la Tierra. No tiene fondo y es fascinante. Esos hermosos labios finos se abren y cierran. Entonces dije, de principio a fin, solo te tengo a ti. Ignacio me llevó al norte de Europa durante medio mes. Nos besamos a orillas del océano Ártico y nos abrazamos en un globo aerostático. Incluso gastó mucho dinero en comprar un diamante en bruto para hacer un anillo único en el mundo. El día de mi boda, delante de todos. Pónmelo. Ese medio mes fue tan hermoso como un largo sueño. Cuando volví a escuchar la noticia de China, fue que Ona tuvo un aborto espontáneo y mi padre se suicidó. Además falta Launay. Ignacio me llevó de regreso a China esa noche. La conclusión del médico es que mi padre sufrió una depresión severa durante su vida. Sorprendentemente. El testamento de mi padre no contenía la parte Ona. Me dejó todos los bienes familiares, además de una disculpa, pidiendo perdón a mí y a mi madre. No importa cuánto lo odio. No puedo evitar sentir una ligera fluctuación en mi corazón. Ignacio se despidió de mí en la entrada del hospital. Iba a buscar a Launay. Ona estaba acostada en la cama del hospital con lágrimas en sus ojos almendrados. Cuando me escuchó llegar, luchó por levantarse y dijo con voz débil, «Hermana, quiero volver a ver al hermano Unai». Acerqué una silla y me senté. «Ya no puedes verlo. Está desaparecido». Ona quedó atónita por un momento. Luego lloró aún más tristemente. Ella siguió disculpándose conmigo. Dijo que en el pasado estuvo obsesionada con las drogas y drogaba el vino de Launay. Quería quitármelo. Quiere humillarme y pisotearme, solo porque soy la dama mayor reconocida. Pero ella es una vergonzosa hija ilegítima. La interrumpí. «Ona, ¿sabes por qué tu cuerpo y tu mente fueron engañados?» Ona se sobresaltó. «Porque valoras demasiado el amor de un hombre y sigues siendo un cabrón sucio y podrido. Launay puede decirte dulces palabras a ti hoy y puede decir dulces palabras a otros mañana. La única culpa es que te tomas estas cosas demasiado en serio. Eres tan materialista y estúpida como tu madre sábelo todo. Basta de razonamientos. El resto depende de ella para ver si puede despertar. A partir de ahora Ona no tendrá nada que ver conmigo». Cuando bajé las escaleras, Six al familiar Kian. Ignacio bajó la ventanilla y me saludó con la mano. Ignacio dijo que Launay murió en un accidente automovilístico. Fue enviado por el jefe cuyo amante murió. El patrón quiere pagar con sangre. Y ni siquiera Ignacio puede detenerlo. Fruncí los labios y sonreí. Pagar las deudas es algo natural. Ignacio también se rió. Nos entendimos tacitamente. A lo largo de los años, Ignacio ha hecho bastante por Launay. Busca su propia muerte. Y no hace falta que Ignacio lo detenga. La única lástima es que no pude ver con mis propios ojos cómo destrozaban esa escoria. A principios de primavera mi madre también se fue. Me hice cargo de todos los bienes de mi familia y transformé la empresa de arriba a abajo. Creen que solo conozco el amor y el amor todo el día. Pero también me gradué en un departamento de gestión financiera serio, cuando era estudiante de tercer año de la universidad. Ya había fundado una pequeña empresa en el norte de Europa. Posteriormente Ignacio y yo celebramos nuestra boda a orillas del océano Ártico. Las hermosas auroras están aquí para ser testigos de nosotros. Ignacio me puso ese anillo de diamantes único. Lo llamó amor verdadero eterno.